Todavía no está abierto. Estoy grabando aquí ya, ¿eh? Excelente. Le estoy diciendo a Juan Carlos, se le está reiniciando su computadora, el pobre se les empezó a... Estoy abriendo la otra página de Facebook. Ahí voy. Intento de nueva cuenta en vivo. A ver qué estoy viendo aquí. En vivo en Facebook, en vivo no. Ok. ¿No mis pestañas? Bueno, estoy acomodando. Ya me está aperturando, Mama México. Ya está enlazando. Cerramos micrófonos. Hola, Irma. Silenciados micrófonos. Subo pleca. Y Adelante, por favor. Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos a todos el día de hoy. Compañeros mavistas que nos acompañan en el extranjero, integrantes de Mava México, profesores, alumnos, amigos y público en general. Los integrantes de Mava México les damos la más cordial bienvenida a esta plática que sostendremos el día de hoy, que se ha titulado La justicia administrativa en tiempos de pandemia, 2020. Bien, pues con la venia de nuestro presidente de Mava México, José Guadalupe González Plasencia, con la venia de nuestra maestra Janet Wong, que nos acompaña también el día de hoy, y le agradecemos la presencia al consejero Eduardo Muel, que ya nos ha antecedido en otras pláticas, pero que el día de hoy también no nos abandona. Muchas gracias, señor consejero. Pues los integrantes de Mava México les damos la más cordial bienvenida a esta plática que sostendremos el día de hoy y que hemos titulado, ya lo dijimos, La justicia administrativa en tiempos de pandemia 2020. Con este evento, al igual que todos los anteriores, se busca dar continuidad a los procesos de capacitación y actualización en temas que consideramos trascendentales, correspondiendo el día de hoy a la materia contenciosa administrativa. Previo a dar inicio, me permito comentar a ustedes que esta asociación durante el mes de mayo se comprometió para traer de manera continua conferencias que abordaron diferentes temáticas, tanto en el tema jurídico como de índole social. Lo que el día de hoy
por lo que les queremos participar, que a partir del mes de junio los cursos únicamente se impartirán o las pláticas se impartirán los días martes y jueves a las 5 de la tarde, por lo que les pedimos que consulten nuestras redes sociales. Bueno, pues el día de hoy nos acompaña y nos honra con su presencia el magistrado Laurentino López Villaseñor. Me encantaría presentar su extenso currículum profesional que le acompaña. Sin embargo, nos ha autorizado presentar su síntesis curricular. Él es abogado egresado de la Facultad de Derecho, Universidad de Guadalajara, en la generación 1987-1992. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Corporativo y Económico, Derecho Contractual, Derecho de Sociedades Mercantiles y, desde luego, en Derecho Administrativo. Todos los cursos se han llevado a cabo en la Universidad Panamericana con sede en Guadalajara. Cuenta con un máster por la Universidad Abad Oliva CEU en Barcelona, España. Doctorado, él es doctorando en Derecho por la Universidad Panamericana con sede en Guadalajara. Hablemos de su actividad profesional. A partir del año 2012 se ha desempeñado como magistrado presidente de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, actualmente Tribunal de Justicia Administrativa, donde en diferentes periodos, casi de manera continua, él fungió como presidente de este tribunal que señalamos. En agosto de 2014 se le otorgó el reconocimiento Carlos R. Moreno Judicial Excellence Award por la Mexican American Bar Association y es reconocido como miembro honorífico de MABA México. En sus actividades docentes quiero mencionar que él ha sido profesor adjunto en las materias de Derecho Procesal Civil y de Títulos y Operaciones de Crédito en la Facultad de Derecho en la Benemérita Universidad de Guadalajara. También es profesor titular de las materias de Derecho Procesal Civil y de Derecho Sucesorio en la Universidad Panamericana, sede Guadalajara. Actualmente es profesor titular de Derecho Procesal Administrativo en la Universidad Panamericana, sede Guadalajara, desde el año 2005 a la fecha. Pues bien, una vez que conocemos, no de manera completa, pero en lo general la trayectoria de nuestro ponente, le queremos ceder el uso de la palabra al magistrado Laurentino López Villaseñor, que es un honor contar con su presencia el día de hoy en este tema que hemos dicho se ha titulado La Justicia Administrativa en tiempos de pandemia 2020. Magistrado, bienvenido. Muchas gracias, doctora, amiga Berta, por la presentación. Gracias a MABA, gracias a la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco por esta invitación. Me siento honrado estar ante los nuevos tiempos, ante ustedes a través de esta plataforma. Cuando me hicieron un favor de invitarme a dar una plática en relación al derecho administrativo en tiempo de pandemias, dije, bueno, ¿qué podemos pues establecer sobre estos tiempos en relación con el derecho administrativo? No quisiera hablar de las obviedades en el sentido de que ya los juicios en línea van a ser una necesidad, de que tenemos que utilizar más los medios electrónicos, lo cual sinceramente no es un tema que yo maneje muy bien. Y dos, bueno, esto va a caminar solo. La prueba es que estamos aquí en una plática en distintos lugares, reunidos con un tema en común. Entonces, analizando este tema, pienso que hay cosas mucho más importantes que ver y que analizar en estos tiempos de pandemia que las vías electrónicas de desahogar juicios, ¿no? Quisiera primero enfocar la plática en que si están ustedes conscientes de los tiempos de excepción que estamos viviendo actualmente. Y no me refiero a los tiempos de excepción por una enfermedad, que es un tema mundial, sino a la restricción en las garantías individuales que estamos todos los días viviendo. Es un tema bien curioso, ¿no? Voy a hablar de algo de materia constitucional, porque el derecho administrativo y el derecho constitucional son inseparables.
si un acto administrativo no cumple lo que señala la Constitución, pues este acto administrativo es ilícito, ¿no? Entonces, no podemos hablar propiamente del derecho administrativo, al menos de la manera en que yo lo quiero abordar, sin hablar del derecho constitucional. Y bueno, es un tema curioso porque esta pandemia de 3 meses para acá nos ha vuelto de cabeza a todos. Si se fijan, socialmente, estamos muy aceptados en el hecho de restringir nuestras libertades de asociación, nuestras libertades, ¿sabes?, de tránsito, el tema de la impartición de justicia, no sé, de libertad de trabajo. Hay un montón de restricciones que tenemos a nuestras garantías constitucionales. Ahora bien, vamos analizando este fenómeno. Este fenómeno de restricción de garantías constitucionales, empecé a analizar todos los decretos que se han emitido en relación al tema de este COVID y curiosamente, si se fijan, se fundamentan básicamente en el artículo 73 de la Constitución. El artículo 73 de la Constitución, en su fracción 16, en los apartados primero y tercero, voy a permitir leer la fracción. El 73 habla de que es facultad del Congreso de la Unión legislar en temas de, y pasamos al tema de la fracción 16, dice, para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, emigración, inmigración y salubridad general de la República. El primer apartado dice, el Consejo de Salubridad General dependerá directamente del presidente de la República sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Y la tercera habla, la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. Ahora bien, como abogados, esto permite que el poder ejecutivo, a través de secretarías, gobernadores o presidentes municipales, restrinjan o suspendan garantías individuales. Yo me puse a analizar esta fracción, que es en la que principalmente se basan para emitir todos estos decretos. Y bueno, digo, es claro que el Consejo de Salubridad General, así como el Secretario de Salud, pues son los que deben dictar todas las medidas del tema sanitario. Sin embargo, yo no creo que esté implícitamente en esta fracción la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, a través de un Secretario de Estado, restrinja garantías constitucionales. Fíjense lo que les quiero decir. Yo no estoy diciendo que no haya sido necesario, que esta es la cuestión que me interesa poner de relieve con ustedes. La propia Constitución, en el artículo 29, establece la posibilidad de restricción de garantías constitucionales en algunos casos que señala el 29 de la Constitución, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, se pueden restringir las garantías constitucionales. Es un tema que le corresponde al Congreso, al Congreso en algunos supuestos. Esta pandemia lo que hizo fue, voy a decirlo, desobservar esta posibilidad que había en el artículo 29 para restringir estas garantías individuales que todos gozamos, y las asumió el Ejecutivo a través de la Secretaría de Salud y este Consejo. Entonces, aquí tenemos un problema. Sucede que de este conflicto sanitario que tenemos nos ha hecho pensar muchas cosas, al menos a mí. Yo digo, bueno, son tiempos de respetar a como dé lugar el texto de la Constitución o debemos interpretarlo de manera más laxa. Si se fijan socialmente, todos estamos como tranquilos en el sentido de decir, bueno, pues sí, no puedo ir a que me corten el cabello, como se darán cuenta, porque no los permiten, es una actividad prioritaria. Todos estamos saben que no pueden ir a presentar una demanda, que también es un caso de excepción muy interesante. En el tema de los juzgados de distrito, pues ustedes conocen este acuerdo de marzo o mayo, no recuerdo, donde prácticamente se refiere a los supuestos del artículo 22 y algunos otros casos graves, dice, para que te admitan una demanda de garantías, pero al arbitrio del titular de ese momento. Tú vas al juzgado de distrito, baja el titular, revisa la demanda y si a su punto de vista
no es urgente, no te la admiten, ¿no? Entonces, bueno, esos son los tiempos que estamos viviendo ahorita. Esto es lo que estamos aceptando como sociedad, porque, bueno, hay una necesidad evidente, y creo que todos estamos de acuerdo que de alguna manera esto lo está haciendo el gobierno en busca de un bien común más grande, pero pues yo creo que también tenemos que estar conscientes de dos cosas, ¿no? Bueno, estamos aceptando una violación a la Constitución en esta circunstancia, y esto, ¿qué va a significar con todos los actos administrativos derivados de la actuación administrativa y la actuación judicial de todos los entes de gobierno de toda la República? O estamos aceptando interpretaciones diciendo, bueno, sí, se debe entender que la facultad de la fracción 16 del artículo 73 al secretario de Salud, pues le permite restringir garantías constitucionales, que son muy claras. ¿Cómo debemos interpretar? De primera intención, pareciera que todos estamos de acuerdo en decir, bueno, es que es el tema de la pandemia, nos vamos a morir, es lo que se tiene que hacer, vamos aceptándolo. Ok, yo creo que de alguna manera es una interpretación en este momento que podría sonar aceptable, pero vamos a reflexionarlo un poquito, ¿no? La Constitución, al final, no deja de ser un fenómeno cultural que es dinámico, donde siempre existe la negociación y tiene que existir una tolerancia recíproca. Yo sostengo que este tipo de fenómeno como el que ahora nos ocurrió rebasó completamente a la estructura jurídica que tenemos, nos está haciendo inobservar, porque yo imagino que declarar un estado de excepción en los términos del artículo 29 implicaba una negociación política y una negociación mucho más complicada que mandarle la instrucción al secretario de Salud y a la comisión al Consejo de Salubridad General, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la primera duda, la primera incógnita en relación, ¿no? Y derivado de esta circunstancia, como abogados y tomando en cuenta nuestra historia, debemos de pensar, y no sé si ustedes lo han reflexionado, si la pandemia legitima acciones represivas autoritarias, aunque sea temporalmente, y si las legitima de la manera en que lo están haciendo, esto resulta apegado a derecho. No quiero sonar como diciendo, no, lo que hicieron absolutamente está mal, no sirvió para nada. Pero bueno, es evidente que si ustedes leen el artículo 73 en esta fracción, yo siento que va a estar complicado que usted lo interprete en el sentido de que sí, implica que estas disposiciones del secretario de Salud, ¿sabes qué? No pueden salir de sus casas, no está tan exagerado pues, pero hay negocios que cierran, porque yo lo digo, aunque sea de buena fe, pues, aunque sea un tema que tenga que ver con el tema de la salud, donde sabes que no puedes ir a tales municipios, o del presidente municipal, no te deja entrar a su municipio porque él considera que es lo mejor, violando absolutamente todo, ¿o no? Entonces, yo de entrada les invito a que comparen la redacción del artículo 29 de la Constitución en relación al artículo 73, fracción 16, en su apartado primero y tercero. Ahora bien, aterrizando un poquito en materia administrativa. Esta pandemia ha llevado al límite lo que puede hacer nuestros pactos sociales, desde el punto de vista públicos como también privados. Los exponentes anteriores a su servidor, de seguro les comentaron de la famosa teoría de la imprevisión en los contratos de índole civil. Yo supongo que también analizaron lo relativo a la Ley Federal del Trabajo, en que si es emergencia o es contingencia y cuáles son los efectos que esto puede tener, etcétera, etcétera. Pero en materia administrativa, curiosamente, y voy a hablar del caso de Jalisco, no existe propiamente disposiciones que nos permitan transitar de manera ordenada en este mix de condiciones totalmente extraordinarias. Me explico. Por un lado, tenemos que los ciudadanos estamos restringidos en algunas garantías individuales, que ya me lo dije. Voy a referirme específicamente al tema de la impartición de la justicia,
en donde en muchos estados ni siquiera hay juzgados de guardia. Aquí en Jalisco, por una cuestión que no tiene que ver necesariamente con pandemias, siempre quedan de guardia son juzgados civil, porque en Jalisco hay juicios en donde todos los días y todas las horas son hábiles, por ejemplo, los interdictos, en el tema familiar, los temas de posesión de estado de hijo, por alimentos, esos juicios todos los días y todas las horas son inhábiles y por eso existen guardias. En materia administrativa, no tenemos ningún artículo, ningún tipo de juicio en que todos los días y todas las horas sean inhábiles que justifiquen la guardia. Y además, normalmente, cuando el tribunal está de vacaciones, están los juzgados de distrito, ¿no? Que los juzgados de distrito, pues, están en disposición, pues, de aceptar demandas, contratos que se consideren violatorios a la Constitución, ¿no? Entonces, estamos en Jalisco, voy a hablar, en una circunstancia muy curiosa. Y yo creo que es un área de oportunidad para los legisladores. Por un lado, los gobernados no se pueden defender contra los actos administrativos de las autoridades estatales y municipales, las cuales, por cierto, en algunos casos, están ejerciendo actos de imperio en contra de los gobernados. Yo creo, sinceramente, que este es un área de oportunidad de que nuestra ley, en circunstancias como las que estamos viviendo, no deberían permitir a las autoridades realizar actos de imperio que no tengan que ver con el combate específico a la pandemia. ¿Por qué? Porque es claro que hay un estado de indefensión para las personas. Depende de la percepción del juez de distrito que esté en turno para determinar si lo que ustedes le quieren presentar es admisible o no es admisible. Y es un tema, pues curioso. Habrá que estar muy atento en estos días a lo que hacen las autoridades. La verdad, ahorita las autoridades, y lo digo con respeto, fuera de lo que es su propia chamba del tema de la pandemia, que además creo que es un tema que corresponde a la federación, por lo que leímos en el artículo 73 en principio, hay que estar muy atentos a lo que están haciendo y a lo que están dejando de hacer y cómo están manejando sus facultades. Yo creo que si nos ponemos a analizar y nos ponemos a ver, nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Pero bueno, siguiendo en esta línea de pensamiento y tomando en cuenta lo que les estoy comentando de las violaciones que yo veo a la Constitución, ¿qué va a pasar cuando los tribunales administrativos entren en funciones de nuevo? Por lo pronto, en el caso del Tribunal Administrativo de Estado de Jalisco, al parecer, el 15 de junio se va a abrir una oficina de partes y hasta el 1 de julio va a operar de manera escalonada. No sé cómo manejar, porque el edificio donde está el tribunal, pues sí, la verdad no está muy, no permite la sana distancia, ¿no? Entre otras cosas. Pero fuera de eso, la pregunta es, si te llega a un gobernado, voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque es así. Voy a pensar en alguna persona que su negocio es un taller de uñas, no sé si se denominan talleres de uñas, donde ponen uñas y de eso mantiene a su familia, donde no se considera una actividad prioritaria, pero donde tampoco normalmente no es mucha congestión de personas, ¿no? Y que te llega y te diga, ¿sabes qué? Yo quiero que concedan la suspensión porque estos acuerdos de cuestiones prioritarias o no prioritarias en la restricción de mi libertad de trabajo la emitió una autoridad que no es competente, porque si me vas a restringir derechos, entonces que sea a través del Congreso del Estado. Vamos pensando en una cuestión de eso. De entrada, primer problema, el tema de la suspensión. Bueno, el tema de la suspensión, en principio, como es un tema de salud, bueno, no sería muy difícil resolver, pero en el fondo, ¿cuál sería el problema, no? ¿Qué pasa? Y eso me lo pregunto, si después de esta ola de miedo que tenemos o de nerviosismo, en el que lo estamos viviendo, va a pasar. Esto va a pasar, no sé si en un año, si en 6 meses, si en año y medio, de seguro se va a encontrar una vacuna o nos vamos a ser inmunes o algo va a pasar y se van a quedar todos los actos administrativos y las decisiones que los jueces de distrito
y los jueces de fuero ordinario tomen en relación a los actos administrativos emitidos por las autoridades administrativas en tiempo de pandemia. ¿Qué pasa si nosotros, sabiendo, si es que se llega a esa conclusión, de que existieron violaciones constitucionales a dichos actos, los resolvemos interpretando de manera laxa la Constitución? ¿A qué voy? Existe una discusión en la interpretación a la Constitución entre los juristas, donde una gran corriente te dice, no, ¿sabes qué? La Constitución es a rajatabla, es importante respetarla porque es nuestra columna vertebral y para no caer en cuestiones de relatividad, ¿no? Que demos certeza en cuanto a los conceptos. Hay otros abogados que dicen, no, espérame, es que las leyes se hicieron no para perjudicarnos, sino para ayudarnos. Y si la aplicas a rajatabla, luego entonces vamos a tener un conflicto de salud. Son las posiciones que yo he visto que existen. Pero ahora bien, vamos pensando que esto va a pasar en un año. Los juicios van a seguir ahí, no resolvemos muy rápido que digamos, en términos generales. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucedería si nosotros, en los que vamos a resolver esto, si Dios quiere, en todo el país, empezamos a legitimar la posibilidad, a través de la declaración de validez de los actos administrativos, a legitimar que el Poder Ejecutivo, a través de un secretario, restrinja garantías constitucionales? Este es para mí el tema muy importante en donde yo creo que nadie lo está volteando a ver en estos momentos y en donde podríamos dejar una estela de resoluciones que van a decir, no, bueno, sí se puede, ¿no? Sí se puede en este tema de pandemia y porque resulta muy obvio en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, que lo haga el Ejecutivo, que nos restrinja. Al cabo, pues es por bien común. Entonces, realmente yo creo que si algo nos deja esta cuestión de la pandemia es, a mi muy personal punto de vista, el reconocer que nuestra Constitución y nuestras disposiciones, al menos hablo del Estado de Jalisco, que regulan el acto administrativo, los juicios administrativos, no estaban listos para una situación como la que está, ¿no? Si yo tuviera una varita mágica, diría, bueno, si tú, presidente o el Congreso, no quieren entrarle al análisis de la restricción de derechos, porque es un tema que es más bien político y porque se necesita mucho más tiempo y la pandemia ya viene, tenemos que ser más ejecutivos, entonces establecerlo muy claramente en la Constitución, con límites muy claros de hasta dónde, por temas de salubridad, se puede restringir el tema de derechos humanos. A mí en lo personal, lo que no me gusta es como que nos hagamos tontos volteando a un lado distinto a donde lo que tenemos que voltear a ver y dejar pasar, ¿no? Esa relatividad siento que puede ser muy peligrosa a mediano o largo plazo, ¿no? También yo creo que a nivel del Estado existe la necesidad o la oportunidad, como dirían los millennials, de poder legislar en relación a este tipo de cuestiones, ¿no? Si se fijan, insisto, yo creo que en algunos casos, cuando las personas no se puedan defender porque los tribunales estén cerrados, creo que también las autoridades administrativas, yo sé que la mayoría lo están haciendo, no deberían aprovecharse esta circunstancia para emitir actos que pueden generar un perjuicio a la sociedad. Y me refiero a actos que no tienen que ver con el control de la pandemia, que eso ya serían de otra naturaleza, y no está registrado. Entonces, realmente es un asunto de interés mayor. Yo creo que nadie lo está volteando a ver, o a lo mejor yo estoy interpretando mal y ustedes pueden decirme, no, magistrado, está loco, el 73, fracción 16, claro que permite la restricción de derechos fundamentales, pero bueno, si tenemos una constitución y tenemos una república, parte de esta circunstancia es precisamente que para que nos restrinjan nuestros derechos, así como que nos impongan tributos, tienen que ser nuestros representantes, porque si lo dejamos al Ejecutivo, entonces esto ya no es una república. Vamos a hablar de un
reino o como quieran ustedes decirle, ¿no? Pero sin embargo, todos estamos contentos, es curioso, ¿no? Todos estamos de alguna manera, pues de alguna manera conformes mayoritariamente con estas restricciones, ¿no? Entonces, bueno, yo eso es lo que considero que debemos estar atentos, considero que es el área de oportunidad que tenemos y esto es lo que yo considero que es más importante a la larga, ¿no? ¿Qué tipo de facultades les vamos a dejar al Ejecutivo? Yo soy un firme creyente del equilibrio de poderes, soy un firme creyente de que todo el tema, el tema de las, de la concentración de poder en un poder, valga la redundancia, es peligroso. Y estos eventos sociales o sanitarios, se prestan a eso, o sea, se prestan a eso, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos que tener muchísimo cuidado. Ahorita me escribe un amigo, me dice, sí, que por ejemplo los del SAT, parece que el SAT pues, está también realizando algunas cuestiones que están perjudicando a lo mejor a algunas personas y estas no se pueden defender. Y hay muchos, ¿eh? Si ustedes caminan por la ciudad, hay algunas autoridades que están aprovechando esta cuestión para muchas cosas y esto no está bien. Entonces sí vale la pena que lo estemos preveyendo y que estemos conscientes de esta circunstancia. Y ese es lo que yo creo que nos deja esta pandemia. No sé qué puedan opinar ustedes. No sé si estaban conscientes. No sé si muchos de ustedes pueden decirme, no, una pandemia legitima acciones represivas autoritarias. Y yo les puedo decir, sí, pero ¿por parte de quién? No es lo mismo que te lo restrinja el Congreso a que lo restrinja el Ejecutivo. Son absolutamente cosas distintas. Y las consecuencias son también absolutamente distintas. Entonces, bueno, yo les quiero dejar estas inquietudes. Me dijeron que la plática, no sé, doctora, ¿cómo voy? Era de media hora. ¿Quieres que le platique más? Tú dime, o ¿cómo lo hacemos? Estamos en tiempo, podemos avanzar si gustas unos 10 minutos más, estamos dando oportunidad, tenemos ya preguntas, pero creo que el tema es sumamente interesante. No sé si considerar, como tú lo dices, la actuación de la administración pública actúa a las 24 horas del día y va generando actos administrativos, entonces, pues estos deben de ser legales en el tenor que nos platicas. Entonces, no sé si abundar un poquito más en este tema, porque la pandemia Sí. nos está dejando esto, unos 10 minutos más, ¿te parece? Okay, Y no, damos que ustedes me digan. oportunidad. Gracias. Fíjense, gracias, doctora. Si se fijan el decreto del Consejo de la Judicatura Federal en relación a los asuntos que van a conocer, y el decreto, deja ver en qué fecha está, ha habido 4, pero creo que el primero fue del 13 de abril del 2020, o este es el segundo. Dice una cosa bien curiosa, ¿no? Restringe a los temas del artículo 22 de la Constitución, que básicamente tiene que ver con la libertad personal, la desaparición, extradición, etc., cosas muy penales, ¿no? Y dice, dice en una de las partes, este decreto, dice, al respecto, el catálogo de casos urgentes señalado en este artículo, dice, no es limitativo. Dice, pues la fracción 12 del mencionado artículo 48 deja lugar al prudente arbitrio de la o del juzgador la determinación de los casos que revistan el tal carácter conforme a las leyes que lo rigen. O sea, no está, si es un tema del artículo 22, tienen que admitir la demanda, no hay lugar a duda, no van a tener ustedes un problema. Pero cualquier otra cosa que exista, cualquier violación a la Constitución, va a depender del titular del juzgado que esté en turno, ¿no? Y entonces, si se fijan, y ahí viene el problema, existen jurisprudencias, alguna jurisprudencia de la primera sala que establecía cuáles eran los requisitos que tenían que tener las restricciones a los derechos fundamentales, ¿no? Y él decía, en esta jurisprudencia de la primera sala, que es de febrero del 2012, dice, deben ser admisibles dentro del ámbito constitucional. Es decir, no te van a matar, pues, o sea, estamos hablando de cuestiones que tengan cierta lógica, ¿no? Dice, ser necesarias para asegurar la obtención de los fines que fundamentan la restricción constitucional. Es decir, ok, tú no vas a trabajar, tú sí vas a trabajar.
¿cómo fundas esta circunstancia? Es decir, yo sí tengo mis dudas. En los temas de construcción, por ejemplo, de un edificio, se permiten hasta 50 personas en el edificio trabajando, pero también he sabido de pequeñas peluquerías, pequeñas talleres de uñas, zapateros, no sé, de personas que tienen una actividad que no se considera fundamental, que le restringieron su derecho. Y también debe ser proporcional. O sea, la restricción de derechos o suspensión de derechos debe ser proporcional al fin que se busca. En este caso es detener el avance de la pandemia o controlarla de tal manera que no se rebasen las capacidades hospitalarias que existen. Luego, entonces, bajo esa consideración, si ven ustedes el decreto del 31 de marzo del 2020 del secretario de Salud, pues, y el anterior, que es donde se considera pandemia el famoso COVID, no hay realmente una fundamentación y motivación en relación a la restricción de los derechos. Pues, te establece una cuestión fundamental, las otras no son fundamentales, pero es restrictivo de derechos. Se publica, son 2 hojitas, ustedes lo pueden ver en la página oficial de la Federación, la restringe y simplemente porque ellos consideran en su punto de vista que es lo correcto. Miren, yo no quiero decir que no haya sido correcto desde el punto de vista técnico-sanitario, ese no es el tema. Lo que quiero decir es que yo creo que no está correcto que el poder, que esta restricción venga del Poder Ejecutivo. Porque más bien otra circunstancia, ¿eh? Yo quisiera saber si vamos a tener temas de responsabilidad patrimonial. Porque si se llegara a la conclusión de que quien limitó, por ejemplo, la libertad de trabajo, no era la competente, ahí estaremos ante una actividad administrativa irregular. Necesariamente. ¿Por qué? Porque actuó fuera de su competencia. ¿Qué va a pasar con estas circunstancias? ¿No? ¿Qué va a pasar con todos estos actos administrativos? ¿Los vamos a declarar válidos? ¿Los vamos a declarar la nulidad? Si inclusive la misma Corte estableció requisitos para la restricción de derechos al Congreso, en esta jurisprudencia 2 del 2012, pues luego entonces es más extensa la resolución que deriva esta jurisprudencia que los acuerdos del secretario de Salud. Ahora, ¿es necesario que el secretario de Salud o esta comisión tengan estas facultades? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Es necesario? Yo, en principio, pensaría que bueno, sí tiene que ser más ejecutivo. No pasas por el Congreso, sería un verdadero relajo. Pero aún así, mientras no esté expresamente legitimados, mientras no esté expresamente en la Constitución esta posibilidad, yo creo que de ahí en adelante todo podría estar afectado de nulidad, ¿no? Porque pues, el acuerdo que aquí tengo en mis manos, no hace ninguna ponderación en relación a las actividades que se consideren esenciales. Básicamente están obligando, por ejemplo, en un punto del decreto ¿no? Dice, en todos lugares y recintos en que se realizan actividades definidas como esenciales, se deberán observar de manera obligatoria las siguientes prácticas. Ok, no se podrán realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Por eso las construcciones máximo son 50 personas. Deberán lavarse las manos frecuentemente, estornudar, saludar de beso. Todas estas cuestiones sí tienen que ver con un tema de higiene. Pero el tema de las facultades y las restricciones en cuanto a actividades, yo creo que no le corresponde al secretario de Salud. No sé ustedes qué puedan pensar. E insisto, yo no estoy diciendo que no haya sido necesario para el bien de nuestra sociedad. Yo lo único que digo es que debemos reconocer que esto se hizo al margen de la Constitución y que debemos tener alguna reforma constitucional que dé facultades suficientes a las autoridades sanitarias para que puedan realizar su función. Porque, insisto, no legitimar estas circunstancias a la larga creo que la vamos a pagar muy caro, pues, como sociedad, ¿no?
Entonces, pues básicamente eso es lo que yo veo que existe. Han criticado mucho, por ejemplo, el hecho de que nosotros no tengamos guardias en el tribunal administrativo. La defensa del tribunal es básicamente el hecho de decir, bueno, es que no hay actos, o no hay juicios en que todos los días y todas las horas sean inhábiles, pero va a depender mucho de la actuación de las propias autoridades, ¿no? Si los jueces de distrito, que es el impartidor de justicia, la Suprema Corte por excelencia, restringe el acceso a la justicia a ciertos supuestos y deja al arbitrio del juez, ya no digo la admisión, el que te presente una demanda, pues digo, realmente es evidente que estamos en un estado de excepción, que pues estamos sufriendo por una necesidad, pero que está al margen de lo que señalan nuestras leyes y nuestra Constitución, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería comentarles esta tarde. Espero que no los haya aburrido realmente hablar. Sinceramente, dije, no, hay que hablar y que cómo vamos a entrar y que 2 metros, y, con todo respeto. O sea, sinceramente, ya estamos hartos de oír esas tarugadas que a 2 metros y que el cubrebocas y que, bueno, está bien, hay que hacerlo, no digo que no lo hagan, pero yo creo que no es lo importante, ¿no? Lo importante es lo que estamos dejando pasar. Para mí eso es lo importante. No sé si ustedes puedan concordar conmigo o no. Doctora, como diría Zabludowski, te paso los micrófonos. Aquí, en relación con el tema, pues tan atinadamente que estás presentando a nuestro público jurídico y a todos que nos acompañan, dice aquí, si aperturo mi negocio sin la calcomanía que expide el ayuntamiento correspondiente, tendría éxito al promover el amparo porque quien me requiere no es la autoridad facultada para ello, cuando esto no fue debidamente aprobado, fundado y motivado por el Congreso. Yo pienso que en el fondo sí, sinceramente. O sea, digo, hay 2 maneras, insisto, de interpretar las circunstancias, ¿no? Podemos irnos por la que estamos viendo ahorita y decir, no, sí se vale interpretar y que un secretario de Estado, un solo secretario de Estado nos pueda restringir facultades. No, imagínate, si eso puede ser el secretario de Estado, ¿qué podría ser el presidente? Entonces yo creo que sí valdría la pena en el fondo. Si el planteamiento es en ese sentido, yo pienso que prosperaría el alegato, ¿no? Bien, magistrado, tenemos aquí, van vinculando todas las preguntas que formulan. Dice, ¿qué pasa con el tema de las calcas para reabrir aquí en Jalisco? ¿Es legal? Bueno, el tema de las calcas es para que abren los negocios que cumplen los requisitos de sanidad, ¿verdad? Yo creo que el hecho de que se establezcan requisitos para el tema de sanidad en un negocio, viéndolo desde el punto de vista del 73 de la Constitución, sí es legal, porque la Secretaría de Salud y este Consejo son los que regulan este tipo de cuestiones. Ese tema, en cuanto a que te certifiquen que tu negocio cumple con los requisitos para no contagiar gente, yo creo que sí es facultad de él, ¿no? El argumento sería lo que generó el daño a la persona que está haciendo esta pregunta, es el hecho de que le hayan considerado su negocio como no esencial. Y no es que sea esencial, sino quién se lo consideró no esencial. Este es el punto, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista de restricción. Sí, sí, efectivamente. A ver, magistrado, mira, aquí tenemos otra, dice, ¿hasta qué grado de responsabilidad tiene el Poder Judicial de Jalisco en no hacer una reestructura de fondo y actualizarse en tecnología para impartir una verdadera justicia pronta y expedita, y en otros estados que están más avanzados al respecto? Bueno, Eva, esta pregunta es interesante. Sí estamos muy atrasados desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que los tribunales más avanzados desde el punto de vista de juicio en línea de tecnología es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es un tribunal que duró 4 años en implementar
esta tecnología a un costo, no quiero engañarlos, pero cientos de millones de pesos. Y no ha permeado socialmente como debería. Inclusive existe nada más una sala especializada en juicio en línea a nivel federal. Yo creo que para allá vamos, pero simplemente le voy a decir una cuestión. El tema de tecnología implica dinero, ¿no? Fuera de las notificaciones por vía de correo electrónico, que eso ya estaba en la ley, el tema de la tecnología implica dinero. Hablando de, nosotros no somos parte del Poder Judicial ya, somos un organismo constitucional autónomo y bueno, siempre anda funcionando con un déficit presupuestal de grave a gravísimo, ¿no? Pareciera que sí quisieran tener normalmente este tema del tribunal. Creo que se va a tener que hacer las adecuaciones en esta circunstancia, pero le voy a dar un ejemplo, nada más un ejemplo. Cuando hubo las reformas al tema del sistema anticorrupción, que estamos hablando del 2015, si no me falla la memoria, hubo una serie de reformas en la Constitución que fueron aprobadas en 2015, donde se dio una temporalidad amplia, estamos hablando como 2 años, para que los municipios, el Estado y los órganos autónomos cumplieran con sus órganos internos de control, las capacitaran y realizaran toda esta circunstancia. Es 5 años después de estas modificaciones, en donde la gran mayoría, fíjense lo que le voy a decir, de los municipios en Jalisco no tienen integrados sus órganos internos de control. No estamos hablando de cuestiones tecnológicas, estamos hablando de tener 3, 4 personas mínimo que puedan hacer las funciones de una autoridad investigadora y una autoridad sustanciadora o resolutora en su caso. Y no lo tenemos. Si hablamos de que el tribunal, hablando del tribunal administrativo, tenga que tener un juicio en línea, que yo creo que para allá vamos, no solamente es que el tribunal esté con la tecnología necesaria para ello, sino que todos los municipios de Jalisco también la tengan. Porque si analizamos el juicio en línea federal, el que determina que si el juicio sea en línea o no es el particular, es el gobernado. Entonces, por ejemplo, un municipio, yo no sé si Colotlán tenga mucho dinero o no tenga mucho dinero, o qué circunstancias pueda tener, puedo decir un municipio que le presenta una demanda en línea, el gobernado es el que podría obligar al ayuntamiento a establecer su juicio en línea. Pero si yo estoy viendo, y si lo estoy viendo ahora sí como dicen, con los pelos de la burra en la mano, que muchos municipios no están integradas, no en cuestión de tecnología, sino en cuestiones de órganos internos de control, se me hace difícil, ¿no? Al final también esta pandemia, o sea, nos deja ver nuestras vergüenzas como sociedad, ¿no? O sea, nuestras vergüenzas en el sentido de decir, no le metimos a la tecnología, nunca hubo dinero, no le metimos al tema de salud, tampoco, porque bueno, pues hubo países que nos encerraron y decían que se enferme, que se tenga que enfermar, y aquí nosotros los cuidamos porque tenemos listo todo para cuidarlos, ¿no? Nosotros no es nuestra realidad. Es como que si te agarran, perdón la expresión, nos agarró como el tigre Santa Julia. Nos agarró totalmente en estado de indefensión. Estado en defensión y estamos viendo nuestras vergüenzas, pero eso es nuestra realidad, pues. Entonces, yo cuando hago este comentario de lo que platicamos ahorita en esta tertulia, pues yo lo que no quiero es que tengamos más vergüenzas. Yo quiero adelantarme a lo que viene y es algo que no tiene que ver con dinero, pues. ¿Verdad? Sí. Tiene que ver con seguridad jurídica. Claro, magistrado, esto vincula con la plática que nos dabas ahorita. Dice, el ciudadano común que no está de acuerdo con estas medidas, ¿qué proceso debe iniciar? Ya mencionabas el juicio en línea, pero no sé si quieras... No, a ver, si no estás de acuerdo, ¿a qué te refieres? ¿A que no te hayas considerado una actividad esencial y no te han dejado abrir tu negocio? ¿O a las medidas específicas de sanidad? No sé a qué te refieres. Voy a pensar que las medidas de sanidad no te generan un conflicto porque la mayoría de las personas están de acuerdo en decir, bueno, pues sí, ya tenemos que tener sana distancia, tenemos que tener cubrebocas, la mayoría de las personas, ¿no? Voy a pensar que lo que te molesta es el hecho que te digan que tú no puedes abrir, que tú no es una actividad esencial. ¿Qué puedes hacer? Bueno, ahorita los términos están cerrados. O sea, realmente no hay manera de presentar una demanda ante el Tribunal Administrativo. Tendrías que convencer a un juez de distrito diciendo que es una violación
constitucional. Yo creo que depende como agarres al juez de distrito, que ese es lo fregado del tema. A lo mejor te la recibe. Veo imposible que te concedan la suspensión, pero en el fondo, si es un alegato como el que estamos planteando, yo no vería por qué no pueda prosperar. El punto es, ¿vale la pena? O sea, digo, si ya te cerraron tu negocio completamente y te destruyeron, bueno, pues lo único que te queda es tratar de generar un tema de responsabilidad patrimonial, ¿no? A ver, no sé si, no puedo abundar más en responder porque la pregunta fue muy genérica. Sí, aquí magistrado dice, quien aportó este comentario, dice, de acuerdo con usted, magistrado, en cuanto a que algunas autoridades se están aprovechando de esta situación. Y aquí tenemos otra pregunta. Magistrado, ¿considera usted que los decretos emitidos por el Ejecutivo Federal son abiertamente violatorios a las garantías consagradas en la Carta Magna? A ver, fíjense, si lo hubiera decretado el Congreso, creo que hubiera estado bien, porque es el que puede hacerlo. ¿Que era necesario hacer este tipo de restricciones? Definitivamente. Digo, es un tema en la pandemia. Yo no tengo la menor duda de que esto lo buscan de entrada hacer pues para que no nos enfermemos, no nos vamos a morir tantos, o no sé. El problema es quién lo emite. Y a mi interpretación muy personal, creo que si ustedes pues, vean nomás el 73 fracción 16, ahora sí como dicen, no me crean a mí, comparen el 29 de la Constitución con el 73 fracción 16, saquen sus conclusiones. Digo, una cosa es que una autoridad sanitaria puede establecer reglas para combatir una pandemia y todas las reglas que tienen que ver con la sanidad, y otra cosa es, a menos de que ustedes se vaya a interpretar por la Corte, que digan que están implícitas, es decir, bueno, el tema de la sanidad, pero bueno, restricción en circulación, restricción en trabajo, restricción en juntarse, restricción en bla, 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 bla. Si se llega a la conclusión de que son facultades implícitas para salir del bache, para mí son interpretaciones que a la larga pueden llegar a ser peligrosas. No quiero echar la sal, pero pues más vean la historia, ¿verdad? Sí, magistrado. Aquí dice, ¿qué pasa con las personas que tienen riesgos como diabetes mellitus, inmunodeprimidos, hipertensos, etcétera, y se les obliga a trabajar? No, ahí sí ellos podrían defenderse. Es un tema de las condiciones de trabajo, definitivamente. Inclusive, creo que si son obligados a trabajar, es una violación específica a una orden legítima de la Secretaría de Salud y de la Comisión. Ahí sí creo que tiene toda la razón la Comisión jurídicamente hablando para ello, ¿no? Y hay una responsabilidad. No solamente depende de quién la vaya a manejar. Si estamos hablando de laboral, bueno, pues para mí será una causa de rescisión muy clara. Si estamos hablando de laboral, apartado A. Si estamos hablando de tema apartado B, yo creo que es un tema no solamente de rescisión, sino también de responsabilidad administrativa. Inclusive, yo no soy penalista y no quiero verme así, pero creo que puede llegar a ser hasta delictiva, ¿no? Porque ahí sí la redacción del 73 es así como muy drástica, y se lo vuelvo a leer. En la primera fracción dice, el Consejo de Salubridad dependerá del presidente, bla, bla, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. Es obligatorias en el país, es para todo lo que implica el país, ciudadanos y gobierno. Y el tercer apartado dice, la autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del país. No habla de las legislativas, no habla de las judiciales, habla de las administrativas nada más, ¿no? Entonces yo creo que conforme el primer apartado sí se podría defender. La cuestión es también bien curiosa, compañera que me ha hecho esta pregunta. Las personas, tomando en cuenta la circunstancia en la que estamos viviendo, están aceptando
quedarse en sus trabajos con reducción salarial del 50 o 75%. O sea, realmente el punto, yo creo que mucha gente no se está cuestionando si esto es legal o no. O sea, está viendo que están cerrando muchos negocios, están regando muchas fuentes de trabajo. La Presidencia de la República parece no interesarle mucho esta cuestión y bueno, prefieren quedarse con la fuente de trabajo hasta que pase esta circunstancia, ¿no? Entonces, yo creo que no va a haber muchos juicios de ese tipo porque la gente prefiere cuidar su empleo. Eso es lo que yo estoy viendo. Muy bien, pues yo creo que los abogados, magistrado, que conocen de la materia constitucional, amparo, administrativo, pues deben de ponderar entre analizar esa facultad discrecional, la facultad reglada que le obliga a la autoridad dentro del principio de legalidad y la facultad discrecional que la ley le da la oportunidad desde una observación muy técnica. Pues aquí tenemos otra pregunta, dice, ¿qué tan necesario es el amparo para trabajarse en la carta compromiso? ¿En la carta de compromiso? ¿En cuál carta de compromiso? Pues así nos manda la pregunta, déjame identificar, ahorita me van a identificar para ver si traía complementar esa pregunta. Señor magistrado, en el caso de los empleados del Hospital Civil Nuevo, ¿están realizando de forma escalonada las labores de los empleados administrativos? ¿Legalmente sustentada esta situación? Sí, de hecho, parte de las recomendaciones de este consejo es el regresar de manera escalonada dependiendo del tipo de función. Si es una función de carácter esencial, tienen que regresarse de manera escalonada, sobre todo si son lugares cerrados, ¿no? Y de hecho tiene que ser escalonada con un máximo de personas dependiendo el área del lugar donde se trabaje, ¿no? Porque además son actividades esenciales, que es también algo que yo no me explico, en vez de estar muy agradecidos con el personal de sanidad, de enfermeras y médicos, también se lo voy a decir, o sea, es dar vergüenza a veces cómo los tratamos, ¿no? Realmente, no, somos únicos los mexicanos, ¿verdad? Somos una cosa esplendorosa, por muchas razones. No es una de esas. Sí, maestro, dice, ¿el principio de proporcionalidad se convierte en un nuevo requerimiento para autoridades administrativas? No, esto ya está. El tema de la proporcionalidad es un tema ya antiguo, no es un tema nuevo. Aquí el tema de proporcionalidad al que me refiero yo es que existe en general en los actos administrativos. Le voy a leer el requisito que dice la primera sala en esta cuestión de restricción de derechos fundamentales. Dice, uno de los requisitos es la proporcionalidad, dice, ser proporcional, esto es, la medida legislativa, habla de medida legislativa, debe respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que produce, entre otros derechos e intereses constitucionales. En el entendido de que la persecución de un objetivo constitucional no puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Eso es lo que la Corte establece como proporcionalidad. Yo lo voy a decir de otra manera, mucho más pueril. O sea, tú no vas a aliviar una gripa matando al paciente. O sea, no hay una proporción. O sea, la restricción de tus derechos fundamentales debe ser específicamente la necesaria para lograr el fin planteado conforme a la enfermedad que se pretenda, o la pandemia, o lo que fuera que se pretende combatir. A eso se refiere la proporcionalidad. Dice, magistrado, coincido, dice que existe violación de derechos que dan lugar a responsabilidad patrimonial, pero también existe responsabilidad del Poder Judicial porque no existe fundamento alguno para que dejara de administrar justicia. Bueno, esa es una buena pregunta, porque al final del día, la restricción viene por parte de una autoridad personal. Considero que no te puede restringir este derecho. ¿Cuál es la posición de los poderes judiciales de la República?
no hacerle caso al secretario de Salud o impugnar la decisión del secretario de Salud y generar un ambiente distinto. Yo le voy a decir, en Estados Unidos, estaba oyendo el otro día, un estado de allá de Estados Unidos, no recuerdo cuál, su Supremo Tribunal o su corte, como le llaman allá, declaró inconstitucional o ilegal la restricción y la cuarentena, O sea, nada más allá allá es una confederación, no es una federación, es distinto, pues. Y allá los estados tienen muchísimo poder. Wisconsin me están diciendo por aquí. Lo declaró inconstitucional. Acá nosotros estamos, creo que en general, de buena fe, obedeciendo a lo que nos dicen. Realmente fue muy de sopetón. Yo le voy a ser bien honesto, antes de que me hicieran la invitación a esta plática, nunca había recalado en estas consideraciones que les estoy diciendo. De hecho, cuando me invitaron, a mí se me hacía muy soso hablar del tema de, vamos a tener que guardar 2 metros, cubrebocas y saludarnos de lejecitos. Dije, ¿qué les va a dejar a las personas, no? Y ya tratando de preparar esta cuestión, que hay en cuenta en esto. O sea, todos actuamos de buena fe en este sentido, ¿no? Pero aún así, creo que debió haberse decretado esta restricción por el Congreso, porque así lo dice el 29 de la Constitución y punto. Muy bien. Manejamos otra pregunta aquí, magistrado. ¿Qué pasaría entonces con el distintivo de autorización de apertura? ¿El Ejecutivo o sus secretarías de Salud y del Trabajo están autorizados para emitirla? Bueno, yo creo que la ley de salud estatal sí lo permite, ¿no? Pero el punto no es ese. Si usted tiene un cliente y ya tiene su distintivo, pues serían guerras píricas, póngase a trabajar. ¿Qué pasa con aquellos que no le dan el distintivo? Ese es el quid del asunto. Aquellas personas que no les dan el distintivo, puede haber 2 razones. Puede ser que porque no se cumplan las condiciones de higiene y sanidad, que ahí no tendría razón el particular. Ahí sí creo que debemos estar conscientes, que debemos entender que todas estas restricciones meramente sanitarias, o sea, ya no me refiero al funcionamiento, que es lo que es la restricción constitucional. Me refiero a que te digan, ¿sabes qué? No puedes tener más de tantas personas en una superficie de tanto, debes entrar con cubrebocas, debes tener gel, debes tener un tapete desinfectante. Yo creo que en eso las autoridades ejecutivas, que además son obligadas por el propio Consejo, estarían legitimadas, ¿no? O sea, el punto del conflicto no viene en las recomendaciones de sanidad propiamente, que es a lo que se refiere este sello. El conflicto que yo les estoy planteando es el hecho de decir quién estableció las restricciones constitucionales. Este es el quid del asunto. No digo que no hayan sido necesarias, pero no dejo de ver que quien las hizo no podía hacerlo, ¿no? Ese es lo que yo estoy sosteniendo. Sí, magistrado, teníamos una pregunta que decía, ¿qué tan necesario es el amparo para trabajar en la carta compromiso? Y ahora ya nos aclaran que la carta compromiso es la que se solicita a quien quiere abrir un negocio. Bueno, la carta compromiso entiendo que es es la promesa, por no decir la misma palabra, de que se van a respetar las condiciones de sanidad impuestas, ¿no? Entonces, en eso yo no le veo conflicto, ¿no? Es más, inclusive esa carta compromiso es innecesaria, porque esas disposiciones sí vienen desde el Consejo de Salubridad General, y al venir del Consejo de Salubridad General, son obligatorias en el país. La carta compromiso realmente no cambia en nada la obligatoriedad que ya tiene, ¿no? Entonces, aunque la firme o no la firme, usted tiene la obligación de respetar las cuestiones de sanidad que diga el Consejo. Bien, magistrado, dice aquí, maestro, ¿puedes comentar cuáles serían las consecuencias ahora en pandemia de no cumplir con los requisitos que tienen los bancos, considerando la ausencia de ingresos para dicho cumplimiento?
A ver, ¿me la repites, Bertita, que no la Sí, entendí? que, a ver, dice maestro, ¿puedes comentar cuáles serían las consecuencias ahora en pandemia de no cumplir con los requisitos en los bancos, considerando la ausencia de ingresos para dicho cumplimiento? Se debe referir a los requisitos para entrar al el banco. Ya ves que te forman, haces fila afuera, tienes que tener cubrebocas, aunque esté de ahora una hora en el sol. Entonces, estos requisitos, eh, yo creo que se refiere que si los estimas que sí son correctos. Pues, pues sí, definitivamente son correctos. Inclusive Reglas de sana los tribunales cuando distancia. empiecen van a tener que hacer fila a 2 metros con sana distancia. Al menos ahí en el tribunal están trabajando ya en eso. Espacios más amplios. Pero no estoy seguro que se refiera a eso, Berta. No, Pues no, no la sé si refiere a pregunta, ingresos de dinero para cumplimentar las obligaciones. sí, No, me no sé. buscas bien la pregunta, es que habla aquí. Coincido. Bueno, ahorita que me ubiquen bien, porque esta pregunta está, como tiene una palabra, como que la escribieron y se saltó la esencia o el objeto de la pregunta. Pero, magistro, mientras podemos responder, dice aquí, magistro, ¿me puede repetir el dato de la jurisprudencia, por favor? El dato de la jurisprudencia, supongo que quiere el número de registro. Les voy a dar Sí. el número de registro para que lo tengan. Es 160267. Repito, Ujú. 160267. Y el rubro es restricciones a los derechos fundamentales, elementos que el juez constitucional debe tomar en cuenta para considerarlas válidas. Muy interesante esta jurisprudencia, ¿eh? Muy, muy interesante. Listo. Pues aquí tenemos, se refiere a compromisos financieros con el banco. Aquí me hacen una observación, dice, se refiere a compromisos financieros con el banco. Bueno, A ver, yo creo que entonces, hablaron de alguna deuda que tengan con el banco y que se genera un tema. Yo creo que ya hablaron un poquito los que me antecedieron en materia mercantil, en materia civil, el tema de la teoría de la imprevisión. Si me está haciendo una pregunta, si el pacto entre las partes debe prevalecer aún lo cambiante de las condiciones, pues yo diría depende de la materia, ¿no? No me quiero meter en un tema que no es mío, pero desde el 98, cuando fue aquel famoso error de diciembre del 94, mucha gente se defendió bajo la teoría de la imprevisión, que tenía, al menos en el estado de Jalisco, prevista, aplicando supletoriamente el Código de Comercio, y en aquella época en la Corte, en 1998, resolvió como 8 jurisprudencias, entre las cuales se encontraba que no aplicaba el tema de la teoría de la imprevisión, tratándose de contratos bancarios, y que era válido el anatocismo, pero no sé si se refiere usted a esa está circunstancia, la ¿no? pregunta yo la veo también muy amplia. No sé, maestro, vamos a pasar a otra, a ver si nos siguen aclarando. Dice, ¿qué pasaría entonces con el distintivo de autorización de apertura? ¿El Ejecutivo, sus secretarías de salud y del trabajo están autorizados para emitirla? Sí, yo pienso que lo pueden hacer. Eso no tiene, es una manera de organizarnos en ese punto, ¿no? Y yo insisto, no es tanto, ese es el tema, no es tanto el tema si las fuentes de trabajo reúnen los requisitos sanitarios. El tema viene un poquito antes. El tema viene de quién restringió la libertad de trabajo. Y ese es el quid. Ya ahorita, si uno de sus clientes le piden el tema de la extinción para empezar a funcionar porque cumplió los requisitos, pues yo lo veo bien. Yo no me pelearía por una cuestión de esa, ni le recomendaría a un cliente que se pelee por una cuestión de ese tipo, ¿no? Porque al final del día, el tema de los requisitos sanitarios sí las tiene, sin lugar a dudas, la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional de Sanidad, ¿no? Sí, pues magistrado, qué interesante todo lo que nos comentas y que ahora que regresen los tribunales en materia de justicia administrativa, pues va a haber mucho trabajo, dado que decíamos que la actividad de la administración pública pues se da a las 24 horas del día. Entonces, yo creo que la vista toral que deben de guardar los abogados debe de ser en qué, magistrado, en la ponderación de los derechos humanos o en la ponderación de la legalidad, donde consideras que debe A de ver, a ver, a ser ver, es que no esta, son, no son cosas distintas.
El tema de los derechos humanos está establecido expresamente en el artículo 1 de la Constitución y los tratados internacionales que tiene celebrados México. Entonces, el punto es cómo interpretas la Constitución. La interpretas de una manera relativa y decimos, bueno, el 73 pues le da chance al secretario establecer las medidas sanitarias y ahí va implícito la restricción de derechos, o decimos cuando vengan los actos administrativos, entramos en el fondo, oye, estos actos vienen derivados de un decreto emitido por el Ejecutivo que implicó restricción de derechos, cuando el único facultado para restringir derechos es el Congreso del Estado. Entonces, este es el quid del tema. Yo creo que ahorita no va a haber ningún tribunal que en el tema propiamente de sanidad vaya a considerar una suspensión. Digo, sería insensato, pues, sería un tema insensato. En el fondo, yo no estoy tan seguro que puedan sostenerse algunos de los actos realizados en base a estos decretos. La cuestión es, si decretamos la nulidad de estos actos, ¿qué vamos a generar en un futuro? ¿Qué precedente vamos a dejar? Que el Ejecutivo, a través de una secretaría, pueda establecer la posibilidad de restringir derechos constitucionales. ¿Eso es bueno para nuestra sociedad a la larga o no es bueno? Eso es lo que tenemos que ponderar. Ese es el punto. Eso es lo que a mí me importa. Porque si dejamos estos precedentes, entonces el Poder Ejecutivo, en alguna otra circunstancia que considere de interés nacional, pues puede darse estas libertades, pues. Por eso yo creo que si se consideran, los legisladores consideran que el Ejecutivo debe tener esa agilidad para decretar esta cuestión, pues vamos poniéndolo en la Constitución y vamos limitándolo y reglándolo de tal manera que no se abuse de esta facultad. A mí se me hace muy peligroso dejarlo, esta cuestión como algo válido, como que queda en el tiempo, porque, insisto, en un año se nos va a quitar el miedo, o no sé si en 6 meses, no sé cuánto dura esta cosa, se nos va a quitar el miedo, ¿no? Y van a quedar los precedentes. Y esos precedentes a futuro, ¿cómo los van a usar? Esa es mi preocupación. Sí, magistrado. Y también es importante considerar que no basta tener la razón para que se recurra a los tribunales, sino que quienes recurran a ellos, pues no es artículo de fe. Hay que probar su dicho, hay que sostenerlo en sus demandas para que el juzgador pues tenga la oportunidad de emitir pues su dictamen, su sentencia y que sea pues apegada a derecho, ¿verdad? Magistrado, pues no nos queremos agradecerte, quiero decirte que aparecen muchas manitas aplaudiendo, hay quienes dicen Gracias. qué frescura la del magistrado para exponer este tema que parecía que era pues muy seco, muy árido, pues esto ha sido muy claro para quienes nos ven en Facebook, quienes Gracias. nos están acompañándonos en la página propiamente de MAVA. Pues, magistrado, quisiéramos pedirte cómo concluyes este tema pues tan trascendental, tan de este momento, tan fresco, y cuál es pues la sugerencia, tu visión, porque siempre has sido un maestro, un magistrado, y yo lo he vivido de cerca, eres muy visionario. ¿A dónde vamos? ¿Cómo Bueno, concluimos este tema? yo creo que es una oportunidad magnífica para los abogados. Es una oportunidad magnífica no solamente para los abogados. Yo creo que los historiadores también deberán dar su parte en esta cuestión. Recurrir a nuestro pasado para ver cómo nos fue cuando permitimos algunas cosas, eh, ponderar el análisis de cómo debemos entender la aplicación de las leyes. Mucha gente puede decirme, no, es que usted quiere a rajatabla aplicar la Constitución y quiere aplicar las leyes y eso puede que nos perjudique. Bueno, eso es una opinión que puede ser aceptable, pero yo les diría, bueno, entonces, ¿qué vamos a dejar tan maleable la Constitución que cualquiera le pueda meter mano? Ahorita es obvio, es evidente que tenemos un problema y que tenemos que atacarlo y que, insisto, nuestro sistema normativo, pues como que no fue suficiente y tuvimos que hacer caso un poquito apartándonos de la Constitución.
Pero pues es una oportunidad para ver lo que nos falta y muchos de ustedes como abogados a lo mejor pueden llegar a ser diputados, senadores, no sé quién esté viéndome, quién pueda influir y ponderar esta circunstancia para que no nos vuelvan a agarrar con los dedos en la puerta, ¿no? Y sobre todo, yo también establecería un sistema de responsabilidades administrativas a aquellas autoridades que ejerzan actos arbitrarios sabiendo que los gobernados no se pueden defender. Yo también lo ponderaría porque estoy viendo abusos en este tema, ¿no? Entonces, bueno, es un área de oportunidad y ojalá no les haya sido aburrido no ubicar el tema. Yo sé que hablé mucho más de constitucional, pero bueno, constitucional y administrativo son como primos muy cercanos que se quieren, que no pueden vivir el uno sin el otro. Entonces, bueno, va junto con pegado, ¿no? Entonces, espero que lo que yo busco es hacerlo reflexionar. No tengo la verdad absoluta, pero ya con que les deje la duda, con eso tengo, ¿no? Y vamos a ver cómo nos van a quedar adelante. Muchísimas gracias, doctora, y muchas gracias a todos ustedes. No, magistrado, pues muchas gracias a ti, la Mexican Bar Association, MABA México, agradece tu apoyo, tu compañía el día de hoy con este tema pues tan importante para nuestro estado y decirte que los comentarios siguen, las preguntas siguen, vamos a ver pues que estas se van a relacionar para ver si más adelante tuvieras oportunidad y mandártelas a ver, dar la opinión correspondiente. Todas sus órdenes, mi querida Berta, Magistrado, pues de verdad, gracias, un placer estar contigo en este día y agradecemos a todos a quienes nos ven, nos escuchan, el día de hoy nos acompañen, invitarlos para que no se olviden que a partir del mes de junio, martes y jueves serán nuestras sesiones a las 5 de la tarde y mañana tenemos el tema de gobernar, no, mañana no, sí, es nuestro próximo evento, que es el tema de, aquí lo tengo, dice propuesta de gobernanza judicial para Jalisco. Entonces, esta queda la invitación. Maestro, pues no nos resta más que agradecerte de verdad, de corazón, el que te hayas dado este tiempo y gracias a todos nuestros compañeros que nos escuchan, nos ven, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias a nuestro presidente José Guadalupe. Si haya algún comentario al respecto, cerramos con ello. Pues muchas gracias. Magistrado, hasta pronto. Gracias. Muy bien. Un abrazo. Igualmente, bye. Gracias, bye.